Yo creo que usted tiene razón, sin embargo, tenemos una diferencia en el tiempo. Una sociedad del conocimiento que hay que construir va a tardar, y va a tardar décadas. Y hay que empezar ya. Son décadas, pero en esta pandemia necesitamos generar empleo no dentro de 30 años, sino ya, y yo sí creo que hay que atraer la inversión extranjera, esa misma, y hay que generar esa confianza, pero no los aburramos. Yo le prometí en los últimos minutos que hablemos un poquito de política. Hay una persona que yo considero un liberal integral, en el sentido colombiano, un hombre de una gran conciencia social, a quien yo aprecio mucho, que se llama Humberto de la Calle Lombana. De la Calle ha escrito en los últimos días varias columnas, invitando a una cosa que parece apenas sensata, pero que otros pues descreen, y es que no se puede lograr ningún propósito de unidad para relevar este gobierno, que creo yo muy malo, con vetos, y específicamente ha dicho que es esa vaina de vetar a Petro. Pueden opinar distinto, usted y yo tenemos opiniones distintas sobre mucha cosa, pero de la Calle dice, ¿qué es eso de los vetos? ¿Por qué hay vetos? Vetos de Fajardo hacia Petro, de Robledo hacia Petro. ¿Eso es irreversible? ¿Qué les pasa cuando todo el mundo dice hay que construir un proceso de unidad? Porque Colombia merece, bueno, no solamente cambiar de gobierno, merece un gobierno, es que aquí hay desgobierno total. ¿Por qué los vetos? Los vetos es por la agenda. En el caso de Robledo es pasión, pura, simple, digamos. Pero en el caso de Fajardo no. En el caso de Fajardo es la agenda política. Cuando estábamos hablando de esto de conciencia, de la razón, y claro, en la política hay que combinar la pasión y la razón, la conciencia, la ciencia. Entonces, hay una agenda que proponer, ¿cierto?, para la Colombia de hoy. La sociedad del conocimiento, ¿cómo comienza? Pues con que la juventud de hoy pueda acceder a una universidad. Pero Fajardo habla de eso. Es más, es de lo único que habla, me parece. Sí, por ejemplo, recientemente dijo, lo propongo que parte del erario se vaya a subsidiar estudiantes de estrato 1 y 2. Entonces uno dice, ¿dónde están los estudiando los estudiantes estrato 1 y 2 hoy? Entonces no están en la nacional. Si acaso en Bogotá, en la distrital, una parte. En general, no están estudiando. ¿O me equivoco? Pero además ahí hay y una minoría está en unas universidades de garaje, no el estrato 1, el 2, medio el 3, una universidad de garaje. Entonces, no puede hacerse un subsidio a un estudiante que no está en la universidad. Entonces, si ese es un subsidio a la universidad de garaje, esa es una agenda, digamos, una propuesta. Claro, si nosotros proponemos saltar el presupuesto para la educación pública, entonces es otra propuesta diferente. Inclusive si no subsidiaran la de garaje, aún la propuesta de subsidiar en buenas universidades privadas a estudiantes meritorios pobres es recoger dinero público para la universidad privada. Los que nos formamos en la universidad pública, yo orgullosamente estudié en la Nacional, en la Universidad del Valle, entiendo que es allí donde hay que acrecentar la capacidad educativa. Si crece la nacional, crece la distrital, crece la Universidad del Huila, etcétera, se puede incluir a la juventud colombiana en la educación superior. No necesitas el subsidio, es simplemente fortalecer la universidad gratuita. Porque además es donde se genera más debate, ¿no? De todas maneras, lo privado es privado, universidades muy buenas, la Universidad de los Andes es una gran universidad. Que nadie les va a cerrar, ni los va a molestar. Se necesitan. Claro. Pero la universidad pública es otra cosa. Pero fíjate que pero no es solo la agenda, Gustavo. A ver, seamos francos, que aquí no nos van a oír sino unos cuantos miles. Seguramente la diferencia es la agenda. Pero usted tiene clavada la espada de la crítica en Claudia López. Le da garrote por la mañana, por la tarde, por la noche. Y Claudia López es una expresión también, digamos, de la política alternativa. Claro, es otra cosa, uno puede hacer cualquier otro diagnóstico, pero lo cierto es que no es de la clase política tradicional, ha denunciado los gamonalatos corruptos, ha denunciado los temas del narcotráfico, y le tocó gobernar Bogotá como a todos los alcaldes de la ciudad capital, con un gobierno nacional que centralizó los recursos y descentralizó
los problemas. Y está haciendo lo que puede, y creo que se le ve gobernar en las calles. ¿Por qué le da tanto garrote a Claudia López usted? No, el programa es de Peñalosa. No es que Bogotá no tenga plata, Bogotá es una ciudad fuerte presupuestalmente. Casi que uno puede hacer cosas, pues yo fui alcalde, sin pensar en el gobierno. Nosotros podríamos hacer el metro subterráneo sin el gobierno, pero se necesita mucha audacia política y social para eso, y el Consejo no da para tanto. Pero, respecto a la pandemia, o sea, si usted deja de meter el dinero en Transmilenio, usted puede tener la renta básica en Bogotá y garantizar la cuarentena. Si usted restituye el modelo preventivo, porque ya existía en Bogotá 7 millones de consultas al año, 2015, usted hubiera podido encapsular, ¿qué día se burlaban porque usaba la palabra encapsular el cerco epidemiológico? Sí, como en Nueva Zelanda. Claro, y ha funcionado en muchísimos países. Bueno, pero eso Aquí es Peñalosa, pero usted le cascas a Claudia, Gustavo. Porque es Peñalosa. Pero vamos al tema de la agenda. Es que el problema con Claudia, y lo mismo sería ahora en una discusión con lo que usted llama centro, ¿qué es? Una agenda. Entonces, en el 2018 yo propuse un acuerdo sobre un programa. Bueno, ahí todo el mundo me dijo que no, incluida Claudia. Y al final no se hizo. Y resultó lo que sucedió. Duque que es este gobierno malísimo. Bueno, después vino las elecciones locales y yo propuse un acuerdo programático con Claudia. Es más, de la reunión salí absolutamente convencido de que se había hecho y que mi siguiente paso era anunciar mi voto por Claudia, porque hablamos del metro subterráneo, de esto que es el aumento sustancial de la cobertura de la educación superior para la juventud, que en Bogotá se puede financiar con recursos propios, en otras regiones no. Logramos, se hizo ese acuerdo y ella lo rompió públicamente. ¿Por qué? Ahora voy a expresar mi tesis, pero no estoy muy seguro. Si se rompe un acuerdo, no es la pasión lo que nos debe llevar a votar a Claudia Amparo, porque sí, porque se viste blue jean, no. Se rompió el acuerdo. ¿Se podría rehacer el acuerdo? Sí, hubo una oportunidad, plan de desarrollo. El plan de desarrollo es prioridad de los recursos a Transmilenio, troncales de Transmilenio, que va contra el cambio climático, que es la idea peñalosista de la ciudad, que ha vendido muy bien y hasta ahora Bogotá gira alrededor de eso. Mientras eso sea así, no hay puntos de contacto. Nosotros estamos pensando ir a la oposición, no porque nos caiga mal Claudia, a mí me cae bien, yo creo que le caigo mal a ella, pero a mí me cae muy bien. Bueno, me alegra que le caiga bien. Sino porque los puntos de programa, entonces, demolición y desaparición del San Juan de Dios, en medio de la pandemia, el hospital que entre otras, pues se creó en 1700 y pico, pero se fue allá donde está, que es la Ortúa, por el virus de la gripa española, porque el Estado es entonces un Estado godo, el de ese momento. Dijo, no, pues necesitamos el hospital. Imagínense, el San Juan de Dios, la Ortúa, es el hospital donde yo crecí, me formé como médico, lo quiero entrañablemente. Le voy a hacer una anécdota final a propósito de esta tensión entre usted y Claudia y sus amigos y los amigos de ella. Hubo hace unos días una anécdota divertida. Nos tocó a los dos. Nos tocó a los dos, estábamos en la comisión primera, se le quedó abierto el micrófono a Angélica Lozano y le arrió la madre a Gustavo Bolívar. Usted se rió mucho con eso. Y bueno, me parece que es un episodio menor, pero ¿usted a quién le ha arreado la madre? No, yo no uso esa... Ni siquiera si se le queda el micrófono abierto. Usted que me conoce de tiempo, usted no me escuchará una grosería. No. Y no las uso, y no sé si eso sea bueno, porque cuando la persona grita así, echa groserías, está liberando. Libera energía. Sí, energía. O sea, ¿usted no teme que se le quede abierto el micrófono? No, ahí no. Ahí no. Eso es como cuando dicen, y las multas de tránsito, yo no manejo carro hace como 25 años, ya no. Entonces no, eso no me preocupa, pero fíjate, la agenda es un tema de razón, no es un tema de pasión. Es conciencia, razón. Tienes que sentarte y cómo va a ser la ley 100, cómo la reformamos y cómo es el nuevo sistema de salud, y eso es
y hay que mirar las Y experiencias. esas son líneas y líneas de programa, pero Y hay un sistema de ideas detrás de cada cosa y bueno, es un ejercicio yo racional. espero que en verdad haya, Gustavo, ya para despedirlo y despedirnos, posibilidades de encuentro, porque siendo muy simplista, pero muy a fondo, las verdades más ciertas son las más simples. En Colombia hay un sistema feudal, usted lo mencionó, unos gamonalatos narcoparamilitares, unos clanes, que tampoco son novedosos, también desde el siglo XIX, ejércitos privados despojaban a la gente de sus tierras y usaban el esclavismo. Vienen de los esclavistas. Entonces, aquí hay hay 17 clanes. Hace poco le hice la presentación al libro de León Valencia, y hay 17 clanes gobernando hoy, que tienen por lo menos un pariente en primer grado con sanguinidad condenado, no investigado, sino condenado por narcotráfico, paramilitarismo. Y hay unas expresiones nuevas de la última elección local en las alcaldías, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Cartagena, que son una esperanza de una democracia liberada de esos clanes. Si queremos un gobierno liberado de esos clanes, además de hacer una reforma política que este gobierno nunca presentó, deberíamos estimular esas expresiones y acercarlas y lograr algún tipo de unidad para ofrecerle en el 2022 ese gobierno alternativo o diferente. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Vale la pena intentarlo? Sí, sí, pero te recuerdo la discusión de Bolívar y Santander, que marcó toda nuestra historia. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Santander, ¿qué decía? El acuerdo entre los blancos, o sea, entre los esclavistas, con una formalidad democrática tal, pero francesa, pero... O sea, la paz con legalidad. Eso, eso decía Santander, Eso decía y Santander. Bolívar le decía a Santander así: no ganamos la guerra porque y lo había vivido con Boves, porque los descamisados se van con los realistas y los realistas lo convocan y no hay ejército que pueda. Y Bolívar tenía razón. Con Agualongo en Nariño. Bolívar tenía razón y por eso pudo ganarle a los españoles. ¿Cómo? Pues con los negros, Con los esclavos, indígenas, con los indios. Con los, pasando el páramo y peleando. ¿Y qué querían los negros? Pues sus cosas, ¿no? Su derecho. Entonces, esta discusión, quitemos las capitas esas regionales de estas familias que De los gamonales. de los Los corruptos, etcétera, pero no más. Ya, eso es Santander. O sea, entre blanquitos. Una política chévere, pero sin ver qué piensan los negros, qué piensan. Y entonces, cuando uno va a ver qué piensan los sin camisa en esa época, ahora, que ya son la mayoría de este país, hay unas reivindicaciones que usted no puede dejar a un lado. Si no, las familias te ganan las elecciones. Porque ponen el billete y se compran al señor sin camisa. Los chisperos de la guerra de reforma mexicana. Pero ese es otro tema. Gustavo, nos tenemos que ir, pero creo que vamos a tener que conversar mucho. A usted y a mí nos espera un señor que queremos mucho. No les voy a decir quién es, para que se lo imaginen luego. Pero de aquí nos vamos a parar los dos a hablar con un señor que queremos mucho, que respetamos mucho, que nos convoca. Así que muchas gracias por esta conversación y espero Gracias, que tengamos Roy. muchas otras en el futuro. Me pareció una conversación muy agradable, me quedo yo muy tranquilo, ¿no? Este señor que está aquí, a mi juicio, no es maduro, pero además puede madurar mucho más. Muchas gracias a todos ustedes, Gustavo, gracias. Muchas gracias.